Quiero comentarles también, el sábado pasado, ¿se acuerdan? Matías envió un mensaje para que oremos por su padre. Esta semana se ha comunicado nuestro pastor online con Fernando, que es el padre de Matías, y con Matías. Y nuestro pastor online surgió orgánicamente, es Jesús de la Rosa. Y Fernando ya está yendo a la célula internacional, asistiendo a la célula internacional que tenemos, que se reúne todos los viernes. Y también Fernando me manda a decir, yo no sé dónde me mandó, no sé si un email me mandó o dónde me mandó un mensaje, no lo puedo encontrar, donde quiere agradecerle a la iglesia por haber orado por él, a todos los que están online también. Y dicen que esta semana fue al médico, y a pesar de que la semana pasada decía que él tenía una metástasis, el médico vio que sí tiene un cáncer, pero está encapsulado, y van a empezar a hacer un tratamiento, y él pide fuerza a Dios para poder enfrentar este tratamiento, pero están más aliviados porque sienten que no es tan grave esta semana como era la semana pasada. Y le agradece a ustedes por las oraciones. Y bueno, sabemos que Dios actúa y sabemos que Dios es real. Vamos a orar antes de abrir la palabra. Querido Señor, cuánto te agradecemos. Cuánto te agradecemos porque eres real. Porque cuando te buscamos, te hallamos, como tú lo dijiste. Gracias por Fernando. Acompáñalo como lo prometiste en este peregrinaje de curación o de sanación, y que esto se transforme en una bendición, como tú siempre haces las cosas, Señor. Y sabemos que no fue nuestra oración, sino que es tu poder el que hace las cosas. Nosotros simplemente hacemos lo que nos pediste. Te pedimos que hoy, al abrir tu palabra, también hables a nuestros corazones y nos utilices a todos para elevar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Apocalipsis para hoy. Y recién me acaban de dar una noticia que quizás ustedes la saben ya, pero que de alguna manera nos va a ayudar en el estudio de Apocalipsis, porque no estamos estudiando Apocalipsis para el pasado, sino para hoy. Y según dijeron, hace esta mañana o ayer, no sé cuándo, Israel entró en guerra con Palestina, y nosotros sabemos lo que significa un conflicto en Israel. No es un conflicto local. Generalmente un conflicto en Israel tiene repercusiones mundiales, y con esto no quiero decir que ahora, porque cada vez que ocurre algo, enseguida todos vamos a la Biblia y empezamos a ver que se está cumpliendo la profecía. Y recuerden que el Apocalipsis no fue escrito para el mundo. ¿Para quién fue escrito el Apocalipsis? Para el pueblo de Dios, específicamente para los cristianos. Y a veces nosotros estamos viendo lo que pasa fuera de la iglesia, y Dios quiere que se cumpla la profecía dentro de la iglesia. Y cuando se cumpla la profecía dentro de la iglesia, vamos a estar preparados para poder saber cómo afrontar lo que va a ocurrir fuera de la iglesia. Y por eso me parece que es tan relevante que entendamos y que estudiemos este libro. Y nosotros dijimos que el Apocalipsis comienza, mejor dicho, antes de eso voy a preguntar, ¿cuántas profecías tiene el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Tiene 7 profecías. Y nosotros analizamos la primera profecía en los sermones pasados, y dijimos que la primera profecía del Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema con el cual comienza la primera profecía? Es que Dios quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado y pareciera que no quisiera que Él venga. Así todo, Dios, como ama a su pueblo y como tiene una misión con el mundo, Él se revela a su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Y en la primera profecía, entonces, Dios le da al pueblo de Dios, al cristianismo, la solución para su problema. ¿Y cuál es el problema del cristianismo? El problema del cristianismo es que hemos dejado de lado a Cristo.
Qué paradoja, ¿no? El cristianismo no tiene a Cristo. Y entonces Dios se revela al cristianismo para que aceptemos nuevamente a Cristo, y cuando aceptamos a Cristo tenemos una revelación del Padre, y al tener la revelación del Padre, entonces ahora estaríamos preparados para predicar a todo el mundo. Y así terminamos la primera profecía con un llamado al arrepentimiento, que dijimos que arrepentimiento no es arrepentirme de algo que hice, sino que arrepentimiento viene de la palabra, o es la palabra metanoia en griego, que quiere decir cambio de ¿qué? Muy bien, cambio de mente, cambio de ver las cosas, cambio de ver a Dios, cambio de cómo me veo a mí mismo, cambio de cómo veo a la vida. Eso es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ese cambio de mente, ese cambio de cómo veo la vida, viene única y solamente a través de la revelación de Jesucristo. Bueno, hoy vamos a entrar en la segunda profecía del Apocalipsis. Y antes de hacer un bosquejo de la segunda profecía del Apocalipsis, voy a decirles que la segunda profecía del Apocalipsis comienza con un problema también. ¿Y cuál es el problema con el cual comienza la segunda profecía del Apocalipsis? El problema que comienza la segunda profecía del Apocalipsis es que dentro del cristianismo hubo cristianos que aceptaron la revelación de Cristo y se arrepintieron. Pero esos cristianos están mezclados con otros cristianos que no quieren arrepentirse ni quisieron aceptar la revelación de Cristo. Entonces en la segunda profecía nos muestra qué es lo que va a hacer Dios para que los cristianos que aceptaron la revelación de Cristo sean zarandeados y queden como un ejército, si podríamos decir así, para predicar el evangelio al mundo. Esta profecía tiene bastantes elementos y por eso voy a quizás necesitar 4 o 5 sermones para desmenuzar esta profecía. Y hoy vamos a hacer una introducción a la segunda profecía. Y como tiene varios elementos, yo voy a hacer un panorama general, un bosquejo de esta profecía, y hoy vamos a analizar la primera parte de esta profecía y la introducción a esta profecía, que va a tener muchos detalles, pero que los vamos a necesitar, esos detalles, elaborar o articular para poder entender el Apocalipsis. Y es por eso que hoy hay varios temas que vamos a analizar, porque en la introducción de esta profecía hay varias cosas, pero les voy a dar un bosquejo de la profecía en general. La segunda profecía del Apocalipsis, que comienza en el capítulo 4, y va hasta el fin del capítulo 7, comienza entonces con: se presenta a Dios en su trono y a los seres celestiales que están en expectativa. La primera profecía comienza con una visión de Cristo, pero la segunda profecía ahora se traslada al cielo y comienza con una visión de Dios en su trono. Y alrededor de Dios los seres celestiales que están en expectativa. ¿En expectativa por qué? Están en expectativa viendo qué es lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Por qué? Porque todo el universo sabe que lo que suceda en las iglesias va a determinar de alguna manera el destino de todo el universo. Imagínense qué importante lo que está sucediendo en este momento, o lo que tiene que suceder en el cristianismo, porque eso va a tener una repercusión en todo el universo. Si hay un grupo dentro del cristianismo que se arrepiente, hay un grupo que acepta la revelación de Cristo, eso va a tener una repercusión impresionante. Y así comienza entonces la segunda profecía. Después, Dios tiene un libro sellado en su mano que nadie puede abrir. Eso no lo vamos a analizar hoy, pero Dios aparece con un libro que está sellado en su mano y nadie lo puede abrir, y preguntan todos: ¿quién puede abrir ese libro? Y entonces ahora aparece el Cordero y desata los sellos del libro. El Cordero estaba en la primera profecía caminando entre las iglesias, pero ahora aparece en el cielo, mostrando que hay una conexión entre el Cordero y el Padre, entre la tierra y el cielo, que todo el universo está interesado en que esto suceda. Y entonces el Cordero toma el libro de la mano de su Padre. Como resultado de la apertura del libro, que lo abre el Cordero, se presentan 144.000 sellados de las tribus de Israel. ¿Quiénes son esos 144.000? Son aquellos que se arrepintieron dentro del cristianismo
por eso son de las tribus de Israel, y se presentan como resultado de la apertura del sello. Pero termina esa profecía porque no solamente se presentan esos 144.000 sellados, sino termina la profecía presentando a una multitud que viene de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Que son el resultado ¿de qué? De la testificación que tuvieron los 144.000. Ese es el bosquejo general de la profecía, de la segunda profecía que vamos a comenzar a analizar en este sermón, y por eso vamos ahora sí a introducirnos en el texto. Y por favor ustedes abran sus Biblias, los que están en sus casas o sus teléfonos, pero yo lo voy a tener aquí, así que no se hagan problemas, los que están acá no necesitan prender la luz acá, para que la vamos a tener aquí en la pantalla. Y dice así, Apocalipsis 4.1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El Apocalipsis comienza diciendo que Dios le revela a Juan cosas que deben suceder pronto, pero ahora en la segunda profecía comienza diciendo: yo te voy a mostrar las cosas que deben suceder después de estas. ¿Qué son las cosas que deben suceder después de estas? ¿Después de qué? A Juan se le va a mostrar lo que sucederá después de que las iglesias se arrepientan. ¿Se acuerdan? La primera profecía era un mensaje a las 7 iglesias, y ahora entonces Dios le va a mostrar a Juan qué es lo que va a suceder una vez que las iglesias se arrepientan. Y por eso ahora vamos a entrar en el futuro, pero vamos a entrar a una visión. No vamos a entrar todavía en el futuro, eso lo vamos a ver en los próximos sermones, pero vamos a entrar en una visión de lo que está pasando en el cielo con respecto a esto. Apocalipsis 4, 2 y 3 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan estaba en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Pero dice, al instante, cuando Dios le dice lo que te voy a mostrar, lo que va a suceder después de estas cosas, dice: yo estaba en el Espíritu, y he llevado ¿a dónde en el Espíritu? Al cielo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que cada vez que Juan es tomado en el Espíritu, es llevado a otro momento y en otro lugar? Y acá esta es la segunda vez que ocurre esto de estar en el Espíritu. La primera vez que nosotros vimos que Juan era tomado en el Espíritu, Juan estaba en el Espíritu en el día de ¿qué? En el día del Señor. O sea, nosotros eso lo utilizamos como una evidencia de decir que Juan iba a ver las cosas que iban a suceder en la antesala de la segunda venida de Cristo. Y ahora está en el Espíritu frente al trono de Dios. Y dice que y en el trono había uno sentado. En realidad en el original da como a entender sobre el trono había una apariencia. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿quién lo vio? Nadie lo vio jamás. En realidad sí hay alguien que lo vio. ¿Quién lo vio? Juan 1:18 dice: a Dios no lo vio, nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está sentado que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. ¿Quién es el que vio a Dios? Jesús. Es interesante que Jesús es la revelación de Dios, y es a través de Jesús que conocemos a Dios. Pero en la segunda venida de Cristo, yo todavía esto no lo pude definir bien, pero el Apocalipsis dice que la segunda venida de Cristo, ¿con quién va a volver Cristo? Según lo que leemos en el Apocalipsis, pareciera que Cristo va a volver con su Padre. Y pareciera que en la segunda venida de Cristo, por primera vez Dios se va a revelar al universo. No sé cómo eso. Ojo, yo estoy ahora estoy mostrándoles a ustedes para que analicen esos textos. No sabemos, tendremos que esperar a la segunda venida de Cristo a ver cómo es que el Padre va a venir también, perdón. Comí unas almendras esta mañana y se ve que me quedaron medio atravesadas. Muy bien. Entonces, sigue diciendo Apocalipsis 4:4, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. O sea, no solamente está Dios en el trono, sino que ahí dice 24 tronos, y en esos 24 tronos están sentados ancianos. Les hago una pregunta: ¿para qué es un trono? ¿Para qué?
Es para un rey, correcto. A ver, ¿cómo hago la pregunta mejor para que ustedes me contesten lo que yo quiero que me contesten? ¿Qué simboliza un trono? Poder. Y más que poder, sí, poder, autoridad. Muy bien, un trono es símbolo de gobierno. Ahora fíjense qué interesante que Dios dice que está sentado en el trono, pero alrededor del trono ¿qué hay? 24 tronos. Fíjense, el Apocalipsis me muestra quién es Dios. A Dios no le gusta acaparar el poder. Como se acuerdan, Satanás le dijo a Eva, Dios no te deja comer del árbol porque Él no quiere que tengas tanto poder como Él. No, a Dios le encanta compartir el poder. Y dice que tiene 24 tronos, y si hay 24 tronos, las personas que están sentadas en esos 24 tronos, ¿qué hacen también? Gobiernan. ¿Qué gobiernan? El universo también. Fíjense, Dios hasta comparte. Es tan, ¿cómo podríamos decir? Es tan bueno, sí, gracias. Es tan humilde, tan seguro de sí mismo, que no tiene problema de compartir el poder. Es más, le encanta compartir el poder. Somos los seres humanos o las personas que somos muy inseguras de nosotros mismas, que no nos gusta compartir el poder. Y por eso encontramos a veces en las iglesias esas juntas de iglesia que nosotros, los de la junta, que nadie escuche, que nadie venga a la junta. ¿Cómo vino este a la junta? ¿Cómo está ese hoy en la junta hoy? ¿No han escuchado eso? No le digan pastor a ese que nunca estudió teología. Todo eso muestra nuestras inseguridades. Somos tan inseguros que queremos acaparar el poder. La persona que está segura comparte el poder. Y por eso a Dios le gusta compartir el poder. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Cómo comparte el poder Dios? Y saben que hay muchas teorías con respecto a estos ancianos. Pero vamos a tratar de dilucidarlo. Yo les voy a decir, hay personas que dicen que estos 24 ancianos son los representantes de otros planetas. Porque sabemos que hay otros planetas que están creados también, y entonces son los representantes de otros planetas, son planetas sin pecado, y que están alrededor del trono de Dios. Yo no creo en esto. ¿Y saben por qué no creo en esto? Porque tenemos que analizar quiénes son estos ancianos en el contexto del Apocalipsis. Y entonces hay dos elementos que tienen estos ancianos que nos van a ayudar a identificar quiénes son o qué naturaleza tienen. Están las coronas y las vestiduras blancas. Y presten atención a esto porque esto es muy importante para interpretar el Apocalipsis. Ahora vamos a entrar en símbolos. En el Apocalipsis aparecen dos tipos de corona. Están las coronas Stéfanos, que son esas coronas de laureles, que son las coronas de victoria. Eran las coronas que se le daba a alguien que ganaba una carrera en las Olimpiadas y se le daba esa corona que se llama Stéfanos. Y después está la diadema, que es la corona política, la corona que tienen los reyes. En el Apocalipsis, mejor dicho, en este capítulo en el capítulo 4 del Apocalipsis, aparecen estos ancianos. ¿Y qué coronas tienen estos ancianos? ¿Unas estéfanos o una diadema? Nosotros, claro, en el español no está la diferencia, pero si ustedes van al griego, dice que estos ancianos tienen estéfanos, no tienen diadema. O sea, ¿es una corona de qué? De victoria. Si es una corona de victoria, quiere decir que antes hubo ¿una qué? Una derrota. Posiblemente. Pero es una corona de victoria. Esta es la corona de la vida que también Dios le promete a la iglesia de Esmirna, que le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la estéfanos de la vida. Nunca ustedes van a ver una estéfanos en un seguidor de Satanás. Nunca. Solamente la estéfanos la tienen los seguidores de Cristo en el Apocalipsis. Ahora sí, van a tener la diadema que aparece en el Apocalipsis también, pero la diadema, ¿quién las tienen? Los seguidores de Satanás y los que tienen el poder político en esta tierra. Una sola vez aparece Cristo con una diadema y es cuando viene en la segunda venida de Cristo, porque Él viene ¿a qué? Viene a gobernar. Pero entonces, el hecho de que estos 24 ancianos tengan estéfanos
Quiere decir que ellos han vencido. ¿Y quiénes son los únicos que vencen aparentemente en la Biblia y en el Apocalipsis? Son aquellos que son seguidores de Cristo. Vamos, ¿cómo llegaron estos 24 ancianos al cielo? Bueno, yo creo, y ahora sí les digo, para mí, estos 24 ancianos son seres humanos que están en el cielo, son seres humanos que ya están en el cielo. No son seres de otros planetas, porque si no, no tuvieran estéfanos, no tendrían nada. No van a encontrar un ángel con corona en el Apocalipsis. En la Biblia no van a encontrar un ángel con corona. ¿Por qué? Porque las coronas le pertenecen a los que vencieron. ¿Y quiénes son los que vencieron? Son los que vencieron a través de Cristo. Y son los seres humanos los únicos que podemos vencer en este contexto. Entonces, ¿cómo llegaron estos 24 ancianos al cielo? Y esto, vamos a Mateo 27, 51 al 53 y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está hablando de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, se abrieron sepulcros de los santos que estaban dormidos. Pero cuando Jesús resucita, con él resucitan también muchos santos que habían muerto. Y entonces dice que esos santos estuvieron en Jerusalén o por Judea, vaya a saber por dónde, hablando de quién era Cristo y compartiendo su experiencia con Cristo. Cuando Cristo se va al cielo, se lleva estos santos con él al cielo, que son las primicias. Entonces yo por eso creo que estos son seres humanos y que me encanta cómo Dios hace las cosas. Yo creo que entre estas personas está Juan el Bautista. Siempre lo digo esto, Juan el Bautista murió pensando que era dejado solo en una celda y no sabía la sorpresa que le tenía Dios. O sea, él pensaba, quizá cuando murió, que le estaban por cortar la cabeza, debe haber dicho, bueno, voy a ver, lo primero que voy a ver cuando abra los ojos nuevamente, voy a ver la segunda venida de Cristo, voy a ver a Cristo. Y resulta que cuando él abre los ojos, se encuentra que sí, quizás ve a Cristo, pero todavía la historia sigue. Y resulta que Cristo le da la oportunidad de hacer aquello que él había querido hacer en la celda y que pensaba que Cristo no lo dejaba, no sabía por qué, y hasta dudó de Cristo, porque Cristo no lo salvaba de la celda. Pero ahora Cristo, cuando él resucita, le da la sorpresa y le dice: mira, ¿querías predicar conmigo? Ahora te voy a dar la oportunidad no solamente de que prepares camino para la primera venida, sino que ahora prepares camino para mi segunda venida. Y posiblemente, claro, no dice la Biblia que Juan el Bautista está en eso. A mí me gusta pensar que es así y creo que no contrarío el mensaje de la Biblia con esto. Creo que Juan el Bautista es uno de estos 24 ancianos que estaban allí. Entonces dice que a estos se le dieron vestiduras blancas. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas en la Biblia? ¿Cómo? Pureza, sí, pero vamos a ver en el Apocalipsis. ¿Quiénes son vestidos de ropas blancas en el Apocalipsis? Dice Apocalipsis 3:5, el que venza será vestido ¿de qué? De ropa blanca. O sea que acá vemos lo mismo. La corona, que significa estéfanos, victoria. ¿Y qué significa la ropa blanca? Victoria también. Victoria también. ¿A quién hay que vencer? ¿A quién tenían que vencer estas personas? ¿A quién es el que vencen aquellos que son vestidos de ropas blancas y tienen una corona estéfano? ¿A quién? Muy bien, ahora se van a sorprender. Vamos a encontrar en Apocalipsis la respuesta. Está un poquito más adelante. Apocalipsis 12, 10 y 11 dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes le han vencido a Satanás? ¿Quiénes han vencido? Aquellos que Satanás acusaba. ¿Y cómo vencieron a Satanás? ¿Por medio de qué? ¿Qué quiere decir esto? Está todo escrito en símbolos esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo trata de vencerte Satanás?
Satanás trata de vencernos a los hijos de Dios acusándonos. ¿Cómo nos acusa? Con culpa. Satanás nos muestra nuestra vida, Satanás nos muestra nuestros pecados, Satanás nos muestra nuestros errores y nos dice: tú no puedes ser hijo de Dios, tú no puedes tener la salvación. Es más, si tú quieres tener la salvación, tú tienes que cambiar. No puedes ser así como eres con la salvación. Y resulta que el mensaje de la Biblia nos dice que toda persona, por haber nacido en este mundo, tiene la salvación regalada en Cristo. Y esto es algo que no entiende la iglesia cristiana, ¿eh? La iglesia cristiana no entiende. La iglesia cristiana nos enseña muchas veces que hay que tener fe para tener salvación y para alcanzar la salvación. Y vuelvo a repetir algo que dije el sermón pasado, y a la fe le damos algo meritorio como diciendo: tienes que tener fe porque entonces si no estás perdido. No, la salvación ha sido dada y asegurada desde antes de la fundación del mundo y ya es nuestra. ¿Es nuestra en quién? En Cristo. Pero Satanás nos acusa a nosotros y nos hace pensar que nosotros perdemos la salvación por nuestros errores. Y entonces, cuando nosotros pensamos que perdimos la salvación por nuestros errores, actuamos ¿como qué? Como si estuviéramos perdidos. Y actuar como si estuviéramos perdidos nos lleva a la perdición. Pero no es que la salvación no está, no es que la salvación la tengo que ganar. No, la salvación nuestra, y vuelvo a repetir este concepto que lo voy a repetir muchísimas veces desde aquí en adelante, la salvación nuestra está en el pasado, no está en el futuro. La fe es necesaria para creer lo que yo ya recibí en Cristo, no para recibir algo de Él. Porque si entonces yo tengo que tener fe para recibir algo de Él, quiere decir que esa fe es meritoria. Vuelvo a repetir el concepto. Entonces yo necesito ejercer fe para... No, la fe es para darme cuenta de lo que yo ya recibí en Cristo por el hecho de que Él venció, por el hecho de que Él hizo algo que ninguno de nosotros puede hacer. Y Él rescató este mundo y lo entregó a las manos de Dios para que todos pudiéramos saber de que somos salvos. Cuando tú vas a hablar con alguien, cuando vas a dar testimonio, tú no vas a enseñarle a esa persona a portarse bien para ganar la salvación, sino que tú vas a testificar diciéndole: quiero que te des cuenta que ya es salvo y tú tienes que creerlo. Y por eso creer es tan importante. Porque si no creo, actúo como si estuviera perdido. Y actuar como si estuviera perdido me lleva a mi autodestrucción. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende lo importante que es saber de que ya en Cristo recibimos todo? Y que no necesitamos hacer nada, solamente creer. Creer acerca de lo que ya hemos recibido. No acerca de lo que vamos a recibir, sino acerca de lo que ya hemos recibido. Y por eso cualquier persona tiene la seguridad de ser aceptado en Dios, de ser aceptado en Cristo. Porque Cristo ya hizo todo. Y esto me dice que estos 24 ancianos vencieron, tienen ropas blancas, y vencieron a Satanás a través de la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? Es la vida de Jesús. Eso es la sangre del Cordero. Ellos creyeron, cuando estaban en pecado, como todos estamos en pecado, creyeron que la salvación ya la tenían, gracias al amor de Dios. Y esa creencia los llevó a relacionarse con Dios. ¿Cómo se vence a Satanás por medio de la sangre del Cordero? ¿Cómo se vence? ¿Qué es lo que hace Satanás en tu mente? Decía Apocalipsis 12, te acusa. Y estoy seguro que acá hay muchas personas sentadas que miran para atrás y saben que hay muchos errores en su vida, muchos pecados. Y ante esa situación, como quieren hacer las cosas bien, tratan de disimular los pecados que tuvieron en el pasado, tratando de portarse bien. Y está muy bueno que te portes bien. Pero no tienes que portarte bien para disimular algo del pasado. Simplemente tienes que aceptar que el perdón ya lo tienes.
Y no tienes que avergonzarte de nada. O sea, sí, te vas a avergonzar porque no te des cuenta que hiciste mal. Pero esas personas que viven con culpa y que viven haciéndole caso a las acusaciones de Satanás, estoy seguro, si tú eres uno, todavía no te entregaste a Cristo. Porque aquel que vive con culpa vive a Dios siempre como alguien que está condenando y que está queriendo quitarnos la felicidad, que nos pide cambiar para que podamos ser aceptados por Él. Y Dios no te pide cambiar. Alguien puede decir, pero pastor, yo estoy acá con mi esposa y ella era amante y fue con la quien adulteré yo hace 3 años y dejé sufriendo a mi esposa, a mi ex esposa, a mis hijos. Sí, hiciste un daño terrible porque eso es lo que es el pecado. Pero hoy si tú lo crees, estás perdonado. ¿Pero qué tengo que dejar ahora a mi esposa? No tienes que aprender simplemente. No tienes que dejar ninguna esposa. No tienes que dejar ninguna... Pero es la esposa del pecado. No, el pecado está dentro tuyo, no es la esposa del pecado. Es el pecado que mora en mí, el que me hace actuar en contra de Dios. Pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y cuando yo dejo que el pecado mora en mí, yo hago lo que Satanás quiere. Pero no soy yo, es el pecado y Dios lo sabe. Ninguno de nosotros eligió nacer en este mundo. Ninguno de nosotros eligió vivir en un mundo de pecado. Y Dios sabe, y por eso Pablo decía, hay algo adentro mío que es el pecado, pero cuando me doy cuenta, yo ya no quiero ser más esclavo de esto, y ahora me doy cuenta que tengo el perdón gratuitamente en Cristo, y lo tuve a ese perdón desde antes de la fundación del mundo. Y como tengo el perdón incondicional de Dios desde antes de la fundación del mundo, yo quiero vivir con Él para que me ayude a no hacer más daño a la gente. No tienes que dejar a tu esposa porque pecaste con ella. Simplemente tienes que aprender y no hagas más daño a nadie. Acércate a Cristo, acepta su perdón y vas a ver que ya ahora vas a actuar bien y Dios va a hacer una bendición de aquella maldición que tú produjiste por tu pecado. ¿Se entiende? Tú no eres tu pecado. Tú eres un hijo de Dios. Has sido elegido. Y Dios quiere darte una ropa blanca si estás dispuesto a vencer creyendo en Cristo. Apocalipsis 7:14 dice, Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, ¿cómo yo venzo a Satanás? Es creyendo en el perdón de Cristo. Así venzo a Satanás. Ahora, ¿qué es el perdón? Bueno, eso vamos a analizar. Emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero significa creer en el perdón pleno y total ofrecido por Jesús. Todos los que formen parte de los 144,000 no van a ser personas que tuvieron una vida perfecta, van a ser personas que creyeron en la sangre de Jesús. Van a ser personas que quizás tengan un pasado muy tortuoso, pero al entregarse a Jesús, comenzaron a relacionarse con Él, aprendieron y ahora quieren vivir para Él porque no soportan vivir de otra manera porque se han dado cuenta que hay un ser que se llama Dios que los ama incondicionalmente y que los ha perdonado. No va a ser un club de a ver quién se portó mejor, los 144,000. No va a ser un club de a ver quién come mejor, sino que va a ser un club, si podríamos decirle club. Que van a decir, ¿quién ama más a Cristo? ¿Y quién va a amar más? Jesús lo dijo, el que más fue perdonado. Ahora, ¿qué es el perdón? A veces pensamos que el perdón es simplemente decir te perdono. No, el perdón es una experiencia relacional. ¿Qué es el pecado? El pecado es separación de Dios. Y el perdón no es que Dios me dice, te perdono, anda, seguí tranquilo porque yo te perdono. No, cuando Jesús me dice te perdono, ¿qué hace Jesús? Me abraza y me trae, te perdono, pero el propósito del perdón es tener intimidad con Jesús. El propósito del perdón es vivir con Él. El perdón es relacional, no es un acto legal, es relacional. Jesús me dice, te perdono y te doy la capacidad de volver a relacionarte conmigo porque la perdiste por tus decisiones, pero te doy la capacidad de relacionarte conmigo y ahora vamos a caminar juntos. Cuando tú captas el amor de alguien, no puedes vivir lejos de esa persona. Y por eso el perdón no es un acto
legal, es un acto relacional. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos emblanquecer nuestras vestiduras con la sangre de Jesús? Que conteste el Apocalipsis, ¿les parece? A ver qué dice el Apocalipsis. Dice, hablando de los 144.000, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin, ¿qué? Sin mancha delante del trono de Dios. Tú puedes ser sin mancha. Yo puedo ser sin mancha. ¿En quién? En Cristo, porque Él fue sin mancha. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Y cuando tú te estás dejando abrazar por Él, tú eres sin mancha en Jesús. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa si adulteraste, no importa si mentiste, no importa si estafaste, no importa si hiciste daño o no. Tú eres sin mancha en Jesús y puedes estar sin mancha delante del trono de Dios. Pero Satanás te está acusando. ¿Y sabes qué? Satanás no solamente utiliza tu conciencia para acusarte, porque la culpa siempre es de Satanás. Quiero decirte que la culpa nunca es de Dios, ¿eh? La culpa siempre es de Satanás. Y Satanás utiliza a la gente que está tratando de ganar la salvación, la utiliza para tirarte más abajo. Porque hay un montón de gente que está muy orgullosa de sí misma y está tratando de ganar la salvación, tratando de portarse bien. Pero entonces cuando ve a alguien que no se porta tan bien como él o como ella, ¿qué hace? Condena. ¿Y quién es el que condena? Es interesante, tú te puedes portar súper bien y puedes tener el espíritu de Satanás. Porque ¿qué hace Satanás? Acusa. ¿Encuentran alguna vez a Dios acusando? No. Pero como nosotros todavía no entendimos el Evangelio, a veces las iglesias donde más acusación hay es en medio de las iglesias cristianas. ¿Y por qué? Porque las iglesias cristianas, ¿cuál es el problema de las iglesias cristianas? ¿Perdieron a quién? Perdieron a Cristo. Apocalipsis 4:5 sigue diciendo, vamos a entrar de vuelta a la escena que estábamos viendo, estaba el trono de Dios, estaban los 24 ancianos, y dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Dice que había 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios, pero cuando nosotros comenzamos el Apocalipsis, dijimos que las 7 lámparas, ¿qué eran? Las 7 iglesias, que hay una contradicción. Ahora les hago una pregunta, ¿para qué son las lámparas en esa época? ¿Para qué eran las lámparas? ¿Para qué? Para alumbrar. ¿Y con qué alumbraban? ¿Con qué? Con aceite. No, el aceite no alumbra. Yo, a veces se me corta la luz en la casa y no agarro una botella de aceite para alumbrar. ¿Qué alumbra? El fuego. Las lámparas sin fuego son adornos. Pero dicen que está las 7 lámparas ahora, que son los 7 ¿qué? Los 7 espíritus de Dios, y no que hay 7 espíritus, sino que dice la plenitud del espíritu está actuando las 7 lámparas que simbolizaban. Muy bien, las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora las lámparas están frente al trono de Dios. Y alguien dice, pero no, si las iglesias en el primer capítulo estaban frente a Jesús en la tierra, que estaban caminando Jesús por la tierra, y ahora están frente al trono de Dios. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Esto me está queriendo decir lo siguiente. Lo primero es, vamos a ejemplificarlo así. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando mataron a Bin Laden. ¿Se acuerdan? ¿Desde dónde Obama con Hillary Clinton estaban dirigiendo la operación? No sé si, lo estaban dirigiendo. Creo que la operación fue hecha en Bangladesh, o sea, la ejecutaron en Bangladesh. En Bangladesh la ejecutaron allí, pero ellos estaban en el Pentágono. Desde el Pentágono, siguiendo todo por internet, me imagino, por satélite, estaban siguiendo la operación desde el Pentágono. O sea, ¿puede ser que en el cielo haya un poquito más de tecnología que acá? Entonces, ¿por qué las iglesias están frente al trono de Dios? Porque ahora, desde el cielo, están puesta toda la atención en las iglesias para ver cómo responden las iglesias al llamado del Espíritu Santo. Porque todos saben que es necesario que si hay un grupo de 144.000, simbólicamente, que se arrepienten,
Comienzan los movimientos finales y se empieza a restaurar el universo de este problema del pecado que comenzó hace unos 6.000 años. Y entonces por eso encontramos las lámparas en el cielo. Apocalipsis 4, 6 a 8 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 que es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ¿qué? ¿Y de quién están hablando ahí? No están hablando de Jesús. ¿De quién está hablando? Del Padre, porque el Cordero va a aparecer en el capítulo 5 y todavía Jesús no está ahí, está el Padre ahí. Y dice que Él es, era y que va a venir. O sea que de acuerdo a lo que me dice acá, y en el capítulo 1 también lo dice, me está diciendo que ¿quién viene con Jesús? El Padre. No me voy a detener en eso. Ahora, ¿quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Quiénes son? No tengo ni la menor idea. Lo que yo sé sí es que aparentemente parece que son querubines. Y tienen alas, no son como los ángeles que no tienen alas, estos tienen alas. Y son raros. Ahora, lo que me da a entender que a través parece de estos querubines Dios actúa en el universo. Posiblemente Lucifer era uno de estos querubines. Y entonces, uno con rostro de león quiere decir fuerza, a mi criterio, de acuerdo a lo que entiendo en la Biblia. Otro con rostro de becerro quiere decir fuerza, servicio. Otro con rostro de hombre quiere decir sabiduría, que se diferencia de las bestias. Y otro con alas de águila quiere decir que es alguien veloz. Hasta ahí puedo llegar. Mejor esperemos la segunda venida de Cristo y que nos lo presente y que nos diga qué son, porque yo no entiendo mucho de esto. Y sigue Apocalipsis 4, 9 al 11, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, estos 4 seres vivientes, ¿qué hacen continuamente? Dice que dan gloria a Dios. Y dice cada vez que dan gloria y acción de gracias a Dios, ¿qué es lo que hacen los 24 ancianos? Dice, se apostran, se arrodillan y tiran sus coronas adelante del trono. Y yo cuando me presentaban esta imagen del cielo cuando era chico, yo decía, qué aburrido va a ser el cielo. Estar todo el tiempo, además, yo llegaba a la iglesia y estaba, ¿cuándo va a terminar el sermón? Y le decía a mis papás, ¿cuándo termina? Decía, qué aburrido el cielo, estar todo el día delante de Dios adorándolo. Y sí, cuando no conocemos a Dios, es aburrido adorar. Y más cuando, ¿saben qué? La adoración no es obligada. Si están los seres vivientes allí, es porque quieren estar allí. Si están los 24 ancianos es porque quieren estar allí. Y dice que los seres vivientes continuamente están dando acciones de gracias. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo tú das gracias? ¿Cuándo das gracias? Cuando recibes algo. Quiere decir que del trono continuamente ellos están recibiendo ¿qué? Favores de Dios, y favores tan grandes que no pueden quedarse callados. El que está cerca de Dios no puede encontrar mayor placer que estar en su presencia. Y dice que los ancianos cuando escuchan las acciones de gracia, dice que hacen, se arrodillan. Y ¿saben qué? A mí esto, perdonen lo que voy a utilizar ahora, voy a utilizar un ejemplo muy mundano, pero ustedes saben que, no sé si ustedes sabían que Argentina ganó el Mundial de Fútbol. Y lo ganamos por penales. Y perdonen que voy a utilizar esto, pero estaban en el último penal, cuando se iba a patear el último penal, estaba Messi con todos los compañeros agarrados así, ¿no? Y entonces estaban todos expectantes y viene, ¿cómo me olvidé el que pateó el penal? A ver, Daniel, ayúdame, ¿te acordás? Daniel no sabe quién ganó. Vayan a la oficina y se van a dar cuenta.
Pero bueno, meten el gol y todos salen corriendo. ¿Y Messi qué hace? Ustedes no saben, pero yo sí lo vi. Messi cae de rodillas. Nadie le dijo, arrodillate, Messi. ¿Por qué cae de rodillas? Ante lo que significaba lo que estaba pasando. Los 24 ancianos, nadie le dice, no es que tienen que estar arrodillando, decir, ahora hay que arrodillarse de vuelta, la liturgia del cielo. No, hay tantas cosas que hace Dios continuamente, tantas cosas que manifiesta Dios, que ellos caen de rodillas continuamente porque no hay otra manera. No, en el cielo, no, ese cielo no me gusta porque está lleno de pentecostales. No sé si me explico. A veces nosotros la expresión a Dios la hemos limitado y hemos puesto que el que expresa está mal y los que no expresamos estamos bien. ¡Qué mal! No conocemos al Dios de la Biblia. Evidentemente no hemos visto lo que Dios hace por nosotros. Hemos reducido a Dios a una doctrina fría, a una iglesia que está muy bien organizada, pero que no tiene vida. Y no digo que no haya vida en la iglesia, porque hay muchas personas con vida, pero hay muchas personas confundidas también. La adoración es el tema central del Apocalipsis. Ese es el tema central del Apocalipsis, la adoración. Y hay dos maneras de adorar en el Apocalipsis. La primera manera es adorar a Dios a través del Cordero. Y la otra es, lo dice el Apocalipsis capítulo 13, es adorar al dragón que se hace pasar por Dios a través de una bestia. ¿Han leído eso? Ahora, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? La iglesia cristiana. O yo adoro en el Apocalipsis a Dios a través del Cordero, que es Jesucristo, o adoro a Dios a través de la iglesia cristiana. Y cuando yo adoro a Dios a través de la iglesia cristiana, estoy adorando al dragón. Suena fuerte esto, ¿verdad? Cuando yo pongo a una iglesia entre Dios, a una institución religiosa, entre Dios y yo estoy más preocupado por lo que hace la institución religiosa que por lo que hace Dios, yo estoy adorando al dragón. Y por eso es mucho más sutil lo que muestra el Apocalipsis de lo que hemos aprendido en las denominaciones cristianas. Porque nos encanta a los cristianos de cada denominación enseñar el Apocalipsis para decirle a las otras denominaciones que están equivocadas y que tienen que venir a mi denominación. Todos los cristianos estamos equivocados, a menos que dejemos entrar a Cristo. La adoración correcta en el Apocalipsis o en el cielo está determinada por el objeto al que se adora. No está determinada por el instrumento, no está determinada por el estilo de culto, no está determinada por lo que se hace. Está determinada por el objeto al que se adora. Cuando definimos a la adoración correcta o incorrecta por el estilo de música, por el instrumento o por el entorno, corremos el riesgo de caer en la idolatría. Cuando sacamos a Cristo del centro y adoramos por el estilo de culto, sea progresivo, porque a veces estamos tan orgullosos del culto progresivo que tenemos, o sea un culto conservador, con órgano de tubos y grandes coros, y a veces estamos tan orgullosos del culto conservador que tenemos. Cuando estamos haciendo eso, estamos adorando al dragón. Idolatría. Estamos poniendo los medios por los cuales debemos adorar a Dios como un fin en sí mismo, y queremos nosotros ser el centro. Y no importa con qué instrumento lo hagamos, porque el que quiere ser el centro puede ser el centro con una batería, como puede ser el centro con un órgano de tubos. Puede ser el centro como cantando estilo rock o cantando cantos de la Edad Media, cantos gregorianos. No pasa por el estilo. Pasa por a quién adoramos. ¿Cuáles son las características de la verdadera adoración? La primera está centrada en las obras de Dios, no en lo que hace el hombre. Está centrado en lo que Dios hace. No estoy acá para yo adorar a Dios y que la gente me vea a mí. Es para que la gente vea a Cristo en mí.
No hablamos de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace. Y eso hace que caigamos de rodillas por las bondades de Dios, por quién es Dios. Ese es el centro de la verdadera adoración. Y por eso puede haber adoración hermosa, conservadora, cuando el centro es Dios. Como puede haber adoración hermosa, progresiva, cuando el centro es Dios. Pero cuando nosotros queremos ser el centro, cuando nuestras habilidades quieren ser el centro, cuando la oratoria del predicador es el centro, y qué bien, qué inteligente este predicador. No, es Cristo, no nosotros. Es acerca de Él, no acerca de nosotros. De eso se trata. Fíjense, Éxodo 20:25, en el santuario, Dios le pedía a los israelitas: si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. En otras palabras, Dios les prohibía que cuando ofrezcan un sacrificio, a las piedras no labren nada en la piedra, porque si no la gente iba a decir: ¡wow, qué lindo ese altar! Y el centro era el cordero, no el altar. Cada vez que hacemos algo en la iglesia, el centro debe ser el cordero. Y no solamente en mis palabras, en mis actitudes. Cada vez que hago algo fuera, no acá en la plataforma, en la iglesia o en mi casa, el centro debe ser el cordero. Otra de las características de la verdadera oración es que es una respuesta a la iniciativa de Dios. Hoy decía muy bien Sami en el sermón de la mañana: Dios no necesita nuestra adoración. Somos nosotros que lo adoramos por todo lo que Él hace por nosotros. Y tercero, la verdadera adoración no es un evento, es un estilo de vida. Y eso lo dijo Pablo muy claramente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todos somos adoradores si estamos en Cristo. ¿Qué diferencia habría en el mundo si todos adoráramos a Cristo en todo lo que hacemos? Cuando estamos en el trabajo, cuando hacemos negocios, cuando estamos jugando al fútbol, cuando nos entretenemos y nos divertimos. Esa es la fuerza del cristianismo, cuando Cristo vive en nosotros y cuando hacemos todo para la gloria de Él. Si tenemos una vida de iglesia y una vida secular, una vida religiosa y una vida secular, no estamos viviendo con Cristo, estamos viviendo en la iglesia, pero no en Cristo. Cuando Cristo entra en nuestra vida, Cristo toca todos los rincones de nuestra vida. Y somos los mismos aquí en la plataforma como cuando estamos solos. Somos el mismo cuando estamos mirando en el internet como cuando estamos aquí dando un sermón o dando una escuela sabática o haciendo un programa aquí en la iglesia. Eso es cristianismo. No podemos ser personas de dos caras. Tenemos que ser los mismos en todos lados. Y alguien puede decir: pero que entonces hay que vivir en Cristo. El perdón es aceptar una relación con Él. Y termino con este pensamiento que nos va a introducir para entender por qué debemos vivir en Cristo. Que eso lo vamos en el sermón que viene, lo vamos a analizar. ¿Reconocen esta obra? Una famosa obra llamada La Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci. Y tiene una anécdota que no sé si será verdad o histórica, pero dice que cuando estaba Leonardo pintando La Última Cena en un monasterio, pasaba un cura y le decía: Leonardo, qué hermosa obra, pero qué hermoso mantel. Y entonces seguía pintando Leonardo y pasaba otro y le decía: Leonardo, ese mantel está hermosísimo. Y pasó otro. Dicen que realmente eres un artista, pero ese mantel está impecable. Y en un momento, cuando un cura le estaba diciendo lo impecable que está el mantel, agarró Leonardo y le tiró un montón de pintura al mantel. Y entonces el párroco le dice: ¿pero por qué estás haciendo eso?
Entonces Leonardo le dijo, es que yo no estoy pintando este cuadro para que se vea el mantel. Yo estoy pintando este cuadro para que se vea Cristo. Yo te hago una pregunta. ¿Para qué estás pintando el cuadro de tu vida? ¿Qué es lo que tú estás mostrando en tu vida? ¿Tus logros? ¿Todas las cosas buenas que hiciste? ¿Lo rico que eres? No, yo quiero invitarte para que tú y yo entendamos que Dios está pintando un cuadro en nosotros para que Cristo sea el centro. En todo lo que hagamos, no en algunas cosas, en todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.